Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo para nosotros como iglesia reunirnos en la providencia de Dios de esta manera, en nuestros corazones, para alabar unidos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder de esta manera estar reunidos así, un domingo como hoy en la mañana, para presentarnos delante de Él y levantar nuestras voces en cántico, nuestras voces en oración y estar atentos también a su palabra. Así que hermanos, empezamos de esta manera nuestra reunión de adoración a nuestro Dios en esta mañana. Así que les invito a que cada uno de ustedes allí en casa se unan conmigo en oración. Oremos. Amado Dios, Dios todopoderoso, Dios de toda gloria, Dios de toda gracia, Dios de toda bondad, Padre de las luces, venimos ante ti por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre yo te ruego, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas moviendo, Señor, cada vez más para estar presentes delante de ti en adoración, constantemente es consciente, Señor, de tu presencia en nosotros. Padre, ayúdanos pues a que unidos, concentrados, Señor, individualmente como personas, como parte también del cuerpo de Cristo, podamos estar concentrados, Señor, en las oraciones, en los cánticos, en la lectura de tu palabra, en el momento de que tu palabra sea expuesta. Oh Padre, bendícenos en esta mañana, fortalece, Señor, nuestro espíritu, anima, Señor, nuestro espíritu. Sigue revitalizando, Señor, en nuestra alma. Obra, Señor, en tu pueblo de esta manera, pues. Padre, bendice cada una de las participaciones que vamos a estar teniendo, que tú estés hablando, Señor, por medio de cada uno de nosotros, a tu pueblo, Señor, por medio de estas oraciones, por medio de los cánticos, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de la exposición de ella, que nosotros nos podamos referir a ti, que nosotros que podamos mostrar a Cristo, que Jesucristo sea exaltado por medio de nosotros y que todos nosotros, Señor, nos dirijamos a Él y exaltemos su nombre. Padre, te pido todas estas cosas, porque lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días. Le damos gracias a Dios nuevamente y una vez más porque nos concede la oportunidad de reunirnos por este medio y de dirigirnos a Él como uno solo, en oración, en adoración. Y vamos a tener esta nueva oportunidad para cantarle, para dirigirnos a Él y elevar nuestros corazones. Y como dice la palabra de Dios en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. A ese Dios grande es que vamos a cantar en esta mañana. En lugares
Bendito sea el nombre de Dios, tu glorioso nombre adoraré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre de Dios, tu glorioso nombre adoraré. Bendito sea el nombre de Dios, su glorioso nombre adoraré. Nuestro Dios es efectivamente digno de suprema alabanza y adoración. Estamos agradecidos por su gran amor y su bondad también. Y vamos a cantar en esta mañana este himno que dice: Victoria en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cantemos juntos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los pocos los mandó a correr, al ciego hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que no hay la gloria, hay mansiones de victoria. Jesús santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me impartiré
Muy buenos días, hermanos de la Capilla de la Roca. Qué gran gozo estar nuevamente juntos a través de este medio. Qué gran gozo también poder tener la palabra de Dios en las Santas Escrituras. Esta palabra que dice que es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Así que atentos en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a leer juntamente el siguiente pasaje, que está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Bien, dice la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Luis Ángel, por la lectura de su palabra, por la palabra de nuestro Dios. Eh, Ciertamente, hermanos, nosotros como iglesia tenemos la mente de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 3, en versículo 15, se describe a la iglesia, a nosotros, como la casa de Dios, que somos la iglesia del Dios viviente. Pues se nos dice allí mismo que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué orar por la iglesia, hermanos? Para poder vivir según el llamado que tenemos, según quiénes somos, para poder vivir según las normas de Dios en un mundo difícil, complicado, lleno de corrupción. Hermanos, vivimos unas situaciones muy difíciles y lo que debemos nosotros de orar es para que la iglesia siga firme a la verdad, firme al llamado que tiene. Así que, hermanos, les invito a que conmigo también una vez más puedan unirse en este tiempo de oración. Oremos. Bendito Dios, una vez más delante de tu presencia, por medio de estas palabras de oración. Padre, nosotros como iglesia te necesitamos cada día, cada momento, para vivir conforme a nuestro llamado, para vivir según tus estándares, para no ser opacados, Señor, por el mundo, sino para brillar según la verdad. Padre, yo te ruego que tú sigas obrando como lo has estado haciendo, Señor, en tu iglesia, por medio de tu iglesia, para que tu nombre sea exaltado. Padre, ciertamente tu iglesia en muchos lugares está siendo afectada, está sufriendo por diferentes razones, pero te ruego que no dejes de obrar, sigue obrando, Señor, por amor a tu nombre.
por amor a tu Hijo. Que las personas, Señor, que tus hijos, que tus hijas, Señor, sigan siendo perfeccionados, sigan siendo llevados cada vez más a la imagen de Jesucristo. Que su carácter, Señor, que nuestro carácter siga siendo transformado en santidad, en amor, en paciencia. Que seamos fortalecidos cada vez más. Que tu iglesia, Señor, la cual sufre en muchos lugares, no solo en Perú, sino en muchos lugares, pueda estar cada vez más confiado de ti, pueda estar cada vez más esperando de ti. Oh Padre, ven pronto a ella y sálvala, fortalécela, provee todo lo que ella necesita. Padre, yo te ruego en esta oportunidad también por la iglesia, la Capilla de la Roca, no por el local, sino por cada miembro que se reúne, Señor, de manera presencial en aquel lugar, o se reúne de manera en el Espíritu, Señor, por medio de esta plataforma. Yo te ruego, Señor, que no dejes de obrar en la vida de cada uno de nosotros, que tú estés cada vez más obrando en nuestras vidas, que nos estés mostrando, Señor, nuestro pecado, que nos estés mostrando, Señor, nuestra falta de obediencia a tus mandamientos, y que estés, Señor, quitándonos todas estas cosas, Señor, que estorban a nuestro crecimiento, que estorban, Señor, el mirar la cruz de Cristo y ser transformados por Él. Yo te ruego, Señor, que sigas obrando por medio de sus líderes, por medio del pastor, por medio de los diáconos, por medio de aquellos que están frente, Señor, sirviendo. Yo te ruego que sigas obrando por medio de ellos, para que sigan siendo de ejemplo, Señor, a tu grey, para que sigan sirviendo a tu grey. Padre, y te ruego también que cada uno de nosotros pueda ser instrumento para bendición a otros hermanos. Que cada uno de nosotros, Señor, no esconda su don, que no esconda, Señor, lo que ha recibido de parte tuya, sino que lo comparta para el mayor bien de cada uno de nosotros. Oh Padre, ayúdanos pues a vivir, Señor, según tu verdad, según la verdad. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites reunirnos, que nos permites adorarte juntos, que nos permite, Señor, elevar nuestra voz de oración, nuestra voz de cántico, que nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Padre, sigue transformándonos por medio de ella, para que cada vez más seamos como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta situación que estamos viviendo, porque ciertamente viene de ti, sabemos que procede de ti y entendemos, Señor, que es para el bien de tu iglesia. Ayúdanos a entender esto, que confiemos, Señor, en lo que tú estás haciendo, que confiemos, Señor, que lo que estás haciendo es para nuestro bien, para nuestro mayor bien. Padre, que podamos ver estas cosas y que podamos cada vez más estar dependientes de ti, entregados a ti. Pero Padre, así como tú nos das, Señor, estas cosas, que ciertamente no son agradables a muchos de nosotros, haz que pase esto también. Provee, Señor, la medicina, provee la vacuna, provee de las personas necesarias para que esta pandemia deje de ser y que volvamos, Señor, a reunirnos como iglesia una vez más en un lugar, todos juntos, viendo nuestros rostros y de esta manera seguir adorándote, seguir viviendo conforme a tu verdad. Así como traes males, Señor, también trae bienes para tu pueblo. Trae contentamiento, Señor, a nuestros corazones. Así como tú traes momentos de dificultad, también trae momentos de paz. Y por eso también te pido, Señor, en favor de tu iglesia, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Evair. Gracias también a Dios por su palabra y porque nos da este tiempo para adorarle juntos, hermanos queridos, hermanos amados, y también, Señor, con la guía de su Espíritu Santo. Vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que dirija este tiempo de enseñanza de su palabra.
Padre nuestro, gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por este momento que tenemos para enfocarnos en lo que dice la Escritura. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y también, Señor, que nos guíe a la verdad y que aplique esa verdad a nuestras vidas. Señor, especialmente te pido que tú des a cada uno de tus hijos seguridad de su salvación, seguridad que son hijos tuyos. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Romanos, el capítulo 8. Dijimos el gran capítulo de la seguridad del cristiano. Si tú estás andando en un patrón de carnalidad, pero dices ser cristiano, este capítulo te confrontará y hará que examines tu vida. Y oro que Dios te lleve al arrepentimiento y a la fe verdadera y a la salvación genuina. Por otro lado, si tú eres un real hijo de Dios, que ha colocado su confianza en Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces este capítulo afianzará tu seguridad eterna. No es mi propósito nunca dar una falsa seguridad a los que no son cristianos, pero tampoco deseo hacer dudar de su salvación a los creyentes verdaderos. Mi propósito es predicar el texto de las Escrituras lo más clara y lo más fielmente posible, confiando en el poder soberano del Espíritu Santo para producir un cambio, para producir vida espiritual, para producir arrepentimiento y confesión de pecado, para producir gozo y confianza, para producir madurez espiritual, o para producir lo que sea necesario para remecerte, para sacarte de tu comodidad y encarrilarte en los caminos del Señor. Muchos en el mundo creen que todos los seres humanos son hijos de Dios y se sorprenden cuando se enteran que esa idea es contraria a las Escrituras. La Biblia es clara en afirmar que solamente aquellos que han recibido a Cristo, es decir, aquellos que han creído en su nombre, ellos han sido hechos hijos de Dios. Mi primera pregunta, entonces, para ti sería, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Si la respuesta es no, entonces necesitas escuchar el Evangelio. Las buenas noticias que en Cristo hay salvación para tu alma. Necesitas arrepentirte. Necesitas doblar tus rodillas, confiar en Cristo como Señor. Necesitas ser salvo de la perdición. Espero que prestes atención a este mensaje. Pero si tu respuesta es sí, sí, soy hijo de Dios, mi segunda pregunta sería para ti, ¿cómo sabes? ¿En qué basas tu confianza? Mi oración es que tengas seguridad inconmovible por el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de las Escrituras en tu corazón. Si tu pregunta es sí, soy hijo de Dios y sí, estoy seguro de mi salvación, entonces permíteme hacerte una tercera pregunta. Esa seguridad de tu salvación te produce gozo en el corazón, produce una experiencia inefable y gloriosa, íntima con Dios, con tu Padre Celestial. El apóstol Pablo, en este capítulo, nos ha enseñado que estar en la esfera del Espíritu, es decir, ser del Espíritu Santo, significa tenerlo a Él morando en nosotros. Y esa morada del Espíritu nos da el poder para obedecer y para glorificar a Dios. Nos capacita para perseverar en la fe.
nos capacita para luchar diariamente, para matar el pecado remanente en nuestras vidas. Es una lucha encarnizada, es una lucha mortal, que no se da en el incrédulo, sino que más bien es una evidencia de tener al Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos da vida abundante, ahora, en el presente, y que en el futuro, en el día de Cristo, nos resucitará con cuerpos incorruptibles. Ese es el énfasis de los primeros 13 versículos del capítulo 8. Por eso, en el versículo 2, se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida. Qué marcado contraste entre los que son de la carne y su fin es la muerte eterna, y los que son del Espíritu y su fin es la vida eterna. Es imposible ser neutral. No existen los cristianos carnales. Los que viven conforme a la carne morirán eternamente, se perderán para siempre, irán al infierno, separados de Dios. Pero los que andan conforme al Espíritu, batallando en el camino de santificación, vivirán eternamente en la gloria de Cristo. Hemos estado en los primeros 13 versículos, 4 semanas. Y así como el enfoque de estos versículos fue nuestra nueva vida en el Espíritu, que nos libera de la esfera de la muerte y del pecado y nos lleva a la esfera de la gracia y de la vida eterna. Y nos da vida ahora y nos resucitará en el futuro y nos da la capacidad para vivir para Dios. Así como ese fue el tema, nueva vida en el Espíritu, ahora en los versículos del 14 al 17, el tema central será nuestra adopción como hijos de Dios en la familia de Dios. Y por eso ahora, en esta sección, se le llama al Espíritu el Espíritu de adopción. Todos aquellos en los que mora y gobierna el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino que también son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo también es hijo de Dios, aunque en un plano totalmente diferente. Él es hijo desde la eternidad y comparte la esencia divina de su Padre. Él es Dios. Nosotros, por otro lado, por la fe en Cristo, hemos entrado en la familia de Dios. Hemos sido adoptados como hijos suyos por la obra del Espíritu Santo. A pesar de esta gran diferencia, hay conexiones entre Cristo, el Hijo con mayúscula, y nosotros, los hijos con minúscula. La más importante de esas conexiones es que estamos unidos a Él por la fe. Los hijos con minúscula están unidos a Él, al Hijo de Dios, por la fe. También observa otra conexión más. El propósito final de Dios para sus hijos es conformarlos a la imagen de su Hijo, como dice en Romanos también capítulo 8, el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y un punto más que Pablo menciona es que el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de clamar a Dios como nuestro propio Padre. Y le decimos, Abba Padre. Así como el mismo Señor Jesús se dirigía a su Padre en sus oraciones terrenales, diciéndole, Abba, nosotros también. Esa misma comunión que Él tenía con su Padre la tenemos nosotros por medio de Cristo.
Qué conexiones con nuestro Señor tan maravillosas. Hermanos amados, queridos amigos, esta realidad que Pablo describe aquí es una de las más increíbles y más preciosas de toda la Biblia. Saber que somos hijos de Dios, que somos parte de su familia, que somos herederos de sus promesas, nos da una seguridad firme, una salvación indestructible, una confianza fuerte. Esta posición privilegiada y esta convicción interna que somos hijos de Dios se debe a la obra del Espíritu Santo en nosotros, el espíritu de adopción. Que este texto que vamos a leer y que vamos a tratar, estos 4 versículos en 2 semanas, que este texto consolide la fe de los verdaderos hijos de Dios, que nos permita apreciar nuestra condición de hijos de Dios y gozarnos en ella y tener una experiencia con Dios más íntima aún, pero que al mismo tiempo que este texto perturbe a los que no tienen la seguridad de la vida eterna, que los haga sentir mal y que los guíe a la fe en Cristo para su salvación. Vamos a leer, hermanos, Romanos 8, del 14 hasta el 17. Y hoy nos concentraremos en los versículos del 14 al 16, dejando el versículo 17 para el próximo domingo. Leamos, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo 14 es la introducción. Y este versículo clarifica lo que Pablo ha dicho en el versículo 13. Y vale la pena repetirlo. Los creyentes genuinos, de acuerdo al versículo 13, no viven en un patrón de carnalidad, sino que tienen la responsabilidad sagrada de mortificar el pecado en sus vidas en el poder del Espíritu Santo. Aquellos que luchan, que perseveran y que se esfuerzan en vivir en obediencia a la palabra de Dios y en vivir en santidad, en el poder del Espíritu Santo, vivirán eternamente. Mira lo que dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, y ese es el patrón habitual de tu vida en el camino de la santificación, la lucha contra el pecado, haciéndolo morir, viviréis. Viviréis. Algunos podrían malentender esto y creer que el versículo 13 nos está enseñando que la salvación eterna se logra por luchar, se logra por hacer buenas obras, se logra por vivir en obediencia. Por eso Pablo aclara en el versículo 14 que esa obediencia que sí caracteriza a los hijos genuinos de Dios, que esa perseverancia se debe a la obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 14 explica lo anterior. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Señor. Es crucial notar aquí que Pablo está declarando un hecho. Esto es un hecho.
no se refiere a una experiencia subjetiva de nuestra vida cristiana. En otras palabras, aquí cuando dice que el Espíritu guía a todos aquellos que están en Cristo Jesús, no está diciendo que el Espíritu Santo guía al creyente cada día a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. No se refiere a la guía en cuanto a con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, cuántos hijos debes tener, cómo debes gastar tu dinero. No se refiere a esa guía. Se refiere específicamente a la dirección, al enfoque de toda nuestra vida. Hemos hablado ya en los versículos anteriores acerca de pensar en las cosas del Espíritu, de ocuparse en el Espíritu, de luchar contra el pecado, de obedecer la palabra de Dios, de andar en el Espíritu. Esto es lo que hace el que es del Espíritu, el que está en la esfera del Espíritu. Y a ese enfoque, a esa mentalidad, a esa obediencia, Pablo aquí le llama ser guiado, ser controlado, ser gobernado por el Espíritu Santo. Es muy significativa la voz pasiva, porque dice ahí, somos guiados. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Él es el agente principal en el camino de nuestra santificación. Por supuesto, eso no excluye mi responsabilidad, mi esfuerzo, mi diligencia, mis deberes. Pero el énfasis de Pablo en este versículo es que nuestra santidad, nuestra obediencia, nuestro enfoque, la dirección de nuestra vida es el resultado de la obra del Espíritu. Observa qué dice en Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La misma frase, ser guiado por el Espíritu, pero en este caso la contrasta con estar bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y esa expresión, estar bajo la ley, significa estar bajo su dominio, bajo su gobierno, bajo su control, estar en la esfera de la ley. Por lo tanto, ser guiado por el Espíritu es lo opuesto, es ser controlado y dominado por Él. Aquellos en los que hay esta guía, esta dirección, este proceso de santificación por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Es un hecho. Está estableciendo un hecho. Si el Espíritu te está guiando a obedecer la palabra, a pensar en las cosas de Dios, a agradar a Dios, a vivir en santidad, entonces eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos esta frase? Ser hijo de Dios es resultado de ser guiado por el Espíritu, o ser guiado por el Espíritu es resultado de ser hijo de Dios. A mí me parece que es clarísimo que la marca distintiva de haber sido regenerado por Dios y de haber sido adoptado como su hijo, esa marca distintiva es una vida controlada por el Espíritu Santo. Algunos creen que aquí la imagen de hijos se toma del Antiguo Testamento, porque en algunos muy pocos pasajes del Antiguo Testamento, esta palabra hijos se aplica a Israel, hijos de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 14:1, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Algunos piensan, esa es la imagen que Pablo está tomando aquí, la imagen de Israel como hijos de Dios
y de Jehová como su Padre, ahora la aplica a la iglesia. Puede ser, pero uno de los temas centrales de la teología de Pablo es el carácter de Cristo, la condición de Cristo como Hijo de Dios. Ya dijimos, es un tema importante en este capítulo. Si el fin último de nuestra vida es ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, entonces uno de los resultados inmediatos del nuevo nacimiento es nuestra adopción como hijos de Dios, porque tenemos que ser conforme a el Hijo de Dios. Y eso significa que ahora tenemos una relación de intimidad, de amor con el Padre, así como Cristo la tiene, y nosotros la tenemos también por medio de Cristo. Gálatas 4 nos presenta la misma gloriosa verdad. Gálatas 4, del 4 al 7, un pasaje paralelo al cual vamos a volver. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase, salvase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Clarísimo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Es el inicio, la adopción en la familia de Dios, el inicio en este gran proceso de conformación a la imagen del Hijo. El que no es adoptado, el que es por esencia Dios mismo. Tenemos su Espíritu. Él nos guía, Él nos controla, Él nos dirige. Y esa es la marca distintiva de nuestra adopción en la familia de Dios. Por eso este versículo 14 es la introducción, el título es importantísimo. Ahora, ¿cómo el Espíritu nos guía? ¿Cómo nos gobierna? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver 3 puntos en este texto. El tercer punto lo veremos la próxima semana. Hoy día, 2 puntos. En primer lugar, el Espíritu Santo da al creyente paz y seguridad en la familia de Dios. El Espíritu le da al creyente paz y seguridad en la familia de Dios. Observa el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Este versículo 15 explica la relación entre el Espíritu Santo y nuestra condición de hijos. Y para ello, elabora una antítesis que contrasta el espíritu de esclavitud, aquí en el versículo 15, con el espíritu de adopción. Ahora, eso no significa que haya 2 espíritus. Pablo está hablando aquí acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Y está diciendo que cuando nosotros, los creyentes, recibimos al Espíritu Santo, en el momento de creer en el Señor Jesucristo, no recibimos un espíritu de esclavitud, no recibimos un espíritu de temor, sino que recibimos el espíritu de adopción. El Espíritu Santo que tienen todos los creyentes no los coloca bajo el dominio del pecado, no los coloca bajo el dominio de la ley, no los pone otra vez en esclavitud. Si así fuera, Pablo dice que estaríamos otra vez en temor, otra vez viviríamos con miedo, con ansiedad.
con angustia de la condenación eterna, con terror de la muerte. Pero gracias a Dios que en lugar de recibir un espíritu de esclavitud, hemos recibido el Espíritu de Dios, que produce en nosotros seguridad, produce paz con Dios, gozo, una nueva obediencia, nueva disposición, unos nuevos afectos. Es el Espíritu que nos coloca en una nueva relación de intimidad con Dios. Y Pablo le llama a esta nueva relación adopción. Adopción. Y para entender correctamente esta expresión, necesitamos comprender la institución de la adopción en el Imperio Romano. La adopción era un acto legal por medio del cual se confería a un varón el estatus de hijo, con todos los privilegios, con todos los derechos y con todas las responsabilidades de un hijo natural. Ahora, es interesante aquí que en el versículo 23, más abajo, esta adopción es futura, porque dice en el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Se está contradiciendo Pablo? No, porque como en tantos otros lugares del Nuevo Testamento, aquí vemos una tensión. Una tensión entre lo que ya tenemos y aquello que todavía no disfrutamos. Ya hemos sido adoptados. Ya somos hijos de Dios. Ya estamos en la familia de Dios. Pero todavía no hemos recibido nuestra herencia completa. La idea es esta. Dios el Padre nos adopta como sus hijos porque estamos en el Hijo y el Espíritu Santo es el agente que obra esa adopción, quien la confirma, quien la garantiza, quien la sella y nos convierte también en herederos. Y algún día recibiremos la herencia completa, cuando Cristo venga por segunda vez. En esa herencia completa está incluido nuestro cuerpo resucitado. Por eso aquí dice, estoy esperando la adopción, la redención, la salvación final de mi cuerpo, la resurrección, que es una idea muy similar a la que tiene Juan, el apóstol, en Primera de Juan, el capítulo 3. Observa lo que dice él allí, otra vez la tensión entre lo que ya tenemos y lo que todavía no disfrutamos. Dice en Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Ahora somos hijos de Dios por adopción. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y como hemos leído en Gálatas también, es la misma idea. En Gálatas 4, otra vez leeremos estos versículos 5 y 6, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, que recibiésemos en pasado, ya la tenemos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, y ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios. Entonces, el espíritu ha erradicado el temor, no es un espíritu de esclavitud, adoptándonos en la familia de Dios, en esta esfera de intimidad y de amor profundo que el Espíritu controla. Allí es donde Él gobierna nuestras vidas. No lo hace, entonces, no te guía imponiendo el temor de la ley, sino que te guía con ternura.
incluyéndote en la familia de Dios por estar en Cristo. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que el Espíritu nos guía dando al creyente paz y seguridad en la familia de Dios. En segundo lugar, el Espíritu da al creyente la convicción interna que es hijo de Dios. Y esa convicción se expresa en la oración. Otra vez, el Espíritu le da al creyente la convicción interna que es hijo de Dios, expresada en la oración. El Espíritu no solamente sella nuestra adopción, nos da la convicción interna, la seguridad interna que somos hijos de Dios. Esa convicción no nace de un análisis intelectual, es una seguridad que nace del corazón. Al final del versículo 15 dice que los creyentes, por medio del Espíritu Santo, claman a Dios y le dicen, Abba, Padre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, concéntrate un momento en esa palabra, clamar. Clamar. Es una palabra muy fuerte en el griego. Por ejemplo, en los evangelios se utiliza para referirse a los gritos que daban aquellos que estaban poseídos por demonios. Los alaridos del endemoniado gadareno. Es esta misma palabra. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no concluir que esas mismas expresiones de descontrol son parte de la experiencia cristiana. En muchas iglesias se ve hoy día ese tipo de locuras, de caídas, de alaridos, de descontrol, de desorden, y se dice, esto es el Espíritu Santo. Y uno de los versículos en respaldo es este versículo, porque la palabra clamar es muy fuerte en el griego. Pero también es interesante notar que esta misma palabra se utiliza en Mateo 27:50 para referirse al grito de Cristo al morir. Cuando él dijo, consumado es, se utiliza esta misma palabra. Y por supuesto, nuestro Señor no estaba en descontrol, sino más bien en control de su ser. Entonces, no es aquí una imagen de tranquilidad, pero sí es una imagen de emoción intensa bajo el control del Espíritu. En el contexto de nuestra adopción como hijos, ¿cuál es esa emoción? Esa emoción al clamar a nuestro Padre es de gozo profundo. Clamamos con gozo, clamamos con gran alegría. Es una expresión de amor, de intimidad, de dependencia total, como la de un niño pequeño que está en un lugar público y cuando por un momento él siente que se ha perdido, pero inmediatamente ve a su papá y corre hacia él con gran alivio y con gran alegría y le dice, papá. Clamar se refiere aquí a esta expresión del corazón, que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Se refiere a la oración y muestra una relación íntima con Dios. Pero además, lo que decimos en la oración es muy significativo. ¿Qué decimos? Abba, Padre. La palabra Abba viene del arameo y es la palabra que usaba Jesús para dirigirse a su Padre Celestial. Tal vez la mejor traducción sea simplemente papá o querido Padre, para indicar el amor y la profundidad de la nueva relación que tenemos con Dios. Nuestras emociones aquí están claramente involucradas.
Hay gozo en acercarnos a Él. No es algo puramente intelectual, sino que nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros sentimientos están involucrados. Como dice un comentarista, y lo cito a Douglas Moo, es una verdad profundamente sentida e intensamente experimentada. El pastor Tim Keller, hablando de este versículo, él dice, el Espíritu Santo toma una proposición teológica y la convierte en seguridad y gozo internos. Continúa la cita de Tim Keller. Tú sabes, dice él, que Dios responde a tu clamor con el amor intenso y el cuidado de un padre, que responde al grito de dolor de su hijo, porque tú estás en Jesús, el verdadero Hijo. Martín Lutero dijo también en su comentario de este versículo, soy amado por causa del amado. Así que esta pequeña palabra, Padre, concebida en el corazón, sobrepasa toda la elocuencia de los más grandes oradores que han existido sobre la tierra. Al decir, Abba Padre, a Dios, experimentamos la misma comunión que nuestro Señor Jesucristo tiene con Él. Entonces, el espíritu de adopción nos hace hijos de Dios, pero también nos hace conscientes en lo más profundo de nuestro ser que somos hijos de Dios. Sinclair Ferguson, él dice que tenemos una evidencia de nuestra adopción en nuestra experiencia. Y eso es lo que significa el versículo 16. Al clamar a Dios como Padre, el Espíritu da testimonio, junto con nuestro espíritu regenerado, que somos hijos de Dios. Hay un amplio debate acerca de cómo debe traducirse esta frase. Algunos dicen que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y otros dicen que el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu. Aquí, en este versículo, somos nosotros los que clamamos Abba Padre, por el cual clamamos Abba Padre. Pero en Gálatas 4:6, que vamos a leer ya por tercera vez, Gálatas 4:6, fíjate lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahí es el Espíritu el que clama Abba Padre. En Romanos somos nosotros los que clamamos Abba Padre. Por eso yo creo que Pablo está apelando aquí al requerimiento del Antiguo Testamento de tener dos testigos. Nuestro espíritu está involucrado, aún en las horas más angustiantes de nuestra vida, en las pruebas más difíciles, en los momentos de desánimo. Nuestro espíritu y el Espíritu Santo dan testimonio que el Creador del universo, el soberano absoluto de todo, es nuestro Padre. Y podemos acercarnos a Él en oración, diciéndole, papá, ayúdame. Esta es una de las doctrinas más increíbles y más preciosas de toda la Biblia. Nos habla de una convicción interna, de una experiencia subjetiva, de un sentir profundo que nace de la morada del Espíritu en nosotros. Clamamos que Dios es nuestro Padre porque tenemos al Espíritu, porque tenemos la certeza en el corazón que somos hijos de Dios. Entonces, no solamente, y lo repito, es una seguridad intelectual, sino que también es una convicción del corazón. John Stott habla acerca del testimonio del Espíritu en nuestras oraciones. El Espíritu Santo es un testigo, y ese testigo vive en nosotros, en todos aquellos que son creyentes en Cristo. Esa seguridad no es exclusiva
de los cristianos espirituales, de los cristianos consagrados. No, sino de todos. Porque todos los que han creído en Cristo tienen el Espíritu morando en ellos. Hay una nueva disposición. Hay nuevos afectos en nuestro corazón. Ya lo dijimos, no tenemos un espíritu que está en miedo, en inseguridad, en esclavitud constante, siempre, sino tenemos uno que nos da confianza, nos da seguridad, nos da acceso al Padre Celestial. Y por supuesto, ese testimonio del Espíritu que se expresa en la oración se basa en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas del Evangelio. No está colgando en el aire. No es una voz audible. No es un susurro. No es una experiencia de éxtasis o de descontrol. No podemos desconectar lo que le decimos a Dios, Abba Padre, de lo que Él nos dice a nosotros. Qué tremendo privilegio para el cristiano es conversar con su Padre Celestial, teniendo la certeza que es su Padre Celestial, escuchándolo todos los días en la palabra y respondiendo, diciéndole papá, todos los días en oración. En Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y de igual forma este texto, nadie le puede decir a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo. Te engañas a ti mismo si tú crees que eres hijo de Dios sin tener el testimonio del Espíritu en tu vida. Repitiendo el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de sus luchas, a pesar del sufrimiento, a pesar de las tentaciones, a pesar de sus dudas ocasionales, pero si su mentalidad y la dirección de su vida es hacia Dios, estos son hijos de Dios. Hay gran gozo en la seguridad que nos da el Espíritu Santo. Pero si tú todavía estás en temor, si todavía estás en esclavitud, si todavía tienes dudas constantes por lo que ves en tu vida, confía en aquel que murió por tus pecados. Arrepiéntete, corre hacia Él y recíbelo en tu vida, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación, la adopción en la familia de Dios y por lo tanto la seguridad y el acceso libre al Padre es solamente por medio de Jesucristo. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es Dios hombre. Él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó naturaleza humana para morir por ti. Sufrió la ira de Dios en la cruz del Calvario, derramada sobre su cuerpo, derramada sobre su espíritu, por tus pecados, por mis pecados, y murió. Y al morir, al encomendar su espíritu a su Padre Celestial, dijo, consumado es. Se canceló la deuda. Él no quedó muerto en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y Él está vivo. Él es el Señor. Él es el dueño del universo. Y ordena a todos los hombres que se arrepientan y que crean en Él. Y si lo hacemos de esta forma,
entonces somos adoptados en la familia de Dios. Cristo es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos una herencia eterna y seremos hechos conforme a su propia imagen cuando Él regrese por segunda vez. Qué gloriosa esperanza, qué gran seguridad, qué gran gozo que el Espíritu pone en nuestros corazones. Pero esto es solo para aquellos que están en Cristo. Ven a Él, conviértete, pídele perdón, dobla tus rodillas y entrega tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque estos versículos llenan nuestro corazón de seguridad a todos aquellos que, por la fe, estamos en Cristo Jesús. Pero también te pido que causes incomodidad, malestar, convicción de pecado en aquellos que todavía no son tus hijos, en aquellos que siguen siendo esclavos, en aquellos que siguen viviendo en miedo, en inseguridad, en ansiedad continua. Señor, te ruego que tu Espíritu les dé vida. Señor, que les dé fe y arrepentimiento para rendir sus vidas a Cristo Jesús. Que lo hagan ahora, que no esperen más, que hoy mismo puedan estar seguros de su salvación. Gracias, Padre. Y a nosotros, tus hijos, Señor, que podamos ir creciendo en nuestra experiencia contigo, creciendo en gozo, creciendo en intimidad, creciendo en amor, en la lectura de tu palabra, en la oración pública y privada. Señor, que nuestras vidas se vayan conformando a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esta confianza, esta convicción que pones en nuestros corazones. Acudimos a ti como nuestro Padre, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu. Amén. Gracias, Pastor Daniel, por el mensaje. Muchas gracias. Hermanos, vamos a orar ahora por las ofrendas y los diezmos. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor por nosotros. Gracias, Padre, porque de una u otra manera tú provees para nuestras necesidades, tanto en lo espiritual como en lo material. Padre amado, te suplicamos que nos permitas, Padre, devolverte parte de lo que tú nos das, Señor, darte con alegría para el sostenimiento de tu iglesia, Padre Santo. Bendice, Dios Salvador alegre, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Juan, y gracias a cada uno de los hermanos y amigos que han estado conectados, participando en este culto. En el mensaje mencioné varios textos bíblicos, pero quiero leer uno más para terminar, y es el de Juan 1, 12 y 13. Los dos vienen juntos. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú no puedes hacerte a ti mismo hijo de Dios. Tienes que nacer de Dios por la obra del Espíritu Santo. Tu responsabilidad, sí, es arrepentirte y creer, responder con fe a la verdad del Evangelio, de las buenas noticias en Cristo. Y es el deseo de todos nosotros, en nuestra iglesia, que puedas tener esa seguridad en tu corazón, de ser hijo de Dios. Gracias por este tiempo, hermanos. Ha sido, creo, de gran bendición para todos nosotros. Anhelamos estar juntos. Extrañamos estar juntos. Que esa expectativa de tu corazón de volver a reunirnos, que no se apague. No te acostumbres a esta forma de adorar a nuestro Señor. Esto que estamos haciendo es necesario, pero no es lo ideal. No es lo que dice la Biblia. No hay que dejar de congregarnos, dice en la Escritura, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para saludarnos, para ver cómo estamos, para orar juntos, tomados de la mano. Estamos en una temporada difícil, una temporada de excepción, pero roguemos a nuestro Padre que esto termine pronto y otra vez estemos juntos, confiando en Él. Vamos a orar para terminar y oremos específicamente por la salud física de los miembros de nuestra iglesia. Sé que hay varios que están enfermos, algunos con el virus, otros con otras enfermedades, también por la provisión económica. También sabemos que hay algunos que perdieron su trabajo, otros que les han reducido el sueldo, pero principalmente oremos por nuestra madurez espiritual. Que estas pruebas no nos desanimen y nos alejen de Dios. Que perseveremos, que sigamos adelante y que aprovechemos este tiempo para crecer a la imagen del Hijo Jesucristo. Así que vamos a orar y con esto terminamos. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por este culto, por lo que hemos cantado, por el mensaje que hemos escuchado, por las ofrendas también que damos para la obra de Dios. Te queremos, Señor, pedir, acudimos a ti, porque eres nuestro papá. Acudimos a ti, Señor, por salud física. Te pido por la salud de los hermanos en la iglesia, que tú les restaures, que tú alivies sus dolores, sus dolencias. También te pido, Señor, por la provisión económica. Señor, que tú des consuelo y fortaleza a aquellos que están sin trabajo. Y te pedimos que proveas por medio de tu iglesia para aquellos que están pasando necesidad. Señor, gracias por este tiempo de prueba, porque lo vemos como una oportunidad, la oportunidad para crecer en ti, para que en medio de la aflicción podamos mostrar a otros que tú eres nuestro tesoro más valioso, que tú eres el centro de nuestras vidas. Señor, que no descuidemos el estudio de tu palabra, la oración diaria, que crezcamos en madurez en ti cada día, en las familias, individualmente, como personas también. Gracias, Padre, porque tú nos das a los que estamos en Cristo esta seguridad, esta convicción, que estamos en tu mano, en tu familia, que somos tus hijos y que no nos perderemos. No por nuestros méritos, sino solo por tu gracia y tu misericordia. Oramos agradecidos. Bendice a nuestra iglesia, que pronto podamos estar juntos otra vez. Reprende al enemigo, reprende al mal. Y Señor, sabemos que al final Cristo triunfa. Señor, ahora que vivamos a la luz
de la eternidad, a la luz de esa venida gloriosa, a la luz de nuestra herencia eterna. Que vivamos con gozo, con esperanza, con confianza en ti. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.